Hoy hablaremos de la columna de Winogradsky como medio de enriquecimiento para el cultivo de organismos fotosintéticos. Pero primero, ¿qué es la columna de Winogradsky? Básicamente es un sistema de cultivo enriquecido que, bajo condiciones de laboratorio, puede reproducir microhábitats similares a ambientes acuáticos sedimentados, básicamente un ecosistema en miniatura. Fue desarrollada por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky a finales del siglo XIX y consiste en un tubo llenado de lodo mezclado con una fuente de carbono, como celulosa, y azufre, sulfato de calcio, que tras ser expuesta a la luz, genera gradientes de oxígeno, luz y nutrientes que permiten el desarrollo de distintos microorganismos. ¿Pero para qué? La columna nos permite observar interacciones entre distintos grupos microbianos, como fermentadores, reductores de sulfato y quimiotrotófos, ver sus gradientes físico-químicos en base a su organización de acuerdo con necesidades energéticas, metabólicas y de luz. Esto, para entender sus ciclos biogeoquímicos, que por cierto, entre paréntesis, es el proceso por el cual algún elemento esencial de la vida se traslada entre distintos componentes. Por ejemplo, como el ChOMP-S se traslada por los medios vivos. Y, además, como todo medio de cultivo diferencial, permite aislar microorganismos, en este caso fotosintéticos oxigénicos como cianobacterias, anoxigénicas como bacterias púrpuras y verdes, y bacterias reductoras de sulfato. La columna de Winogradsky es una herramienta experimental muy valiosa en ficología, ya que permite observar el desarrollo de algas fotosintéticas en condiciones controladas. Al simular un ecosistema acuático estratificado, facilita la visualización de cómo diferentes tipos de algas se distribuyen en función de la disponibilidad de luz, oxígeno y nutrientes, formando capas específicas en el sedimento o en la columna. También resulta útil para estudiar interacciones simbióticas o competitivas entre algas y bacterias, revelando cómo estas comunidades coexisten o compiten dentro de gradientes químicos naturales. Desde una perspectiva ecológica, esta columna permite analizar la sucesión de comunidades algales a lo largo del tiempo frente a variaciones ambientales, así como modelar floraciones algales, florescencias, bajo condiciones que favorecen la proliferación de especies concretas como las cianobacterias, conocidas por su capacidad de fijar nitrógeno. Además, posibilita la observación directa de la formación de pigmentos algales, lo que ofrece información sobre su adaptación a distintos niveles de luz o factores de estrés. Y se preguntarán, ¿cómo funciona? Entendamos que la columna se distribuye por tres zonas principales. La zona aerobia se encuentra en la parte superior de la columna y es donde se oxidan los elementos, se generan bandas verdes y hay proliferación de organismos fotosintéticos, entre las cuales se encuentran organismos como las cianobacterias, algas verdes, algas rojas, algas pardas y por lo general diatomeas, además de protozoarios y tardígrados. La zona microaerofílica se caracteriza por encontrarse en la mitad de la columna con bandas de colores rojizos y tener menores concentraciones de oxígeno y aumenta la concentración de azufre. En esta los microespacios oxidantes pasan a ser reducidos. En esta zona se desarrollan bacterias oxidadoras de azufre y bacterias fotoheterótrofas. Finalmente, la zona anaerobia se encuentra en el fondo de la columna con bandas oscuras. La cantidad del oxígeno es mínima o inexistente. El azufre es muy abundante y se produce reducción de sulfatos, producción de ácido sulfídrico y fermentaciones de celulosa. Además se desarrollan bacterias rojas y verdes del azufre. En general, bacterias reductoras de sulfato. En el siguiente esquema se muestran las zonas y áreas con sus estratos enumerados del 1 al 6 y dando una idea de los niveles de oxígeno y azufre de cada uno. En la sexta área se encuentra el estrato para organismos fotótrofos oxigénicos debido a la alta presencia de oxígeno en un entorno de agua. La quinta área es para organismos silfo-oxidadores aerobios que se desarrollan en una presencia de oxígeno menor a la sexta área y que además presenta una ligera presencia de azufre en forma de sulfuro de hidrógeno, H2S. En la cuarta área se encuentra el estrato para bacterias púrpuras no del azufre y al contrario, en la tercera área, el estrato es específico para bacterias púrpuras del azufre. En la segunda área, el estrato se desarrollarían bacterias verdes del azufre y
Y finalmente, en la primera área, en el estrato, se encontrarían exclusivamente organismos reductores y fermentadores que no necesariamente necesitan la presencia de oxígeno para su desarrollo. Ok, claro, muy interesante cultivar microorganismos fotosintéticos y todo, pero ¿qué hay de las verdaderas aplicaciones? La columna de Winogradsky funciona principalmente como una herramienta didáctica de gran utilidad para el estudio de ecología microbiana. También para el estudio de microorganismos participantes en el ciclo del carbono, el nitrógeno y el azufre, ya que funciona como un microecosistema modelo gracias a su diseño que a primera vista luce simple, pero es biológicamente complejo. De la misma forma, podemos investigar a cada una de las comunidades microbianas que participan en la columna de Winogradsky en ambientes controlados y su interacción con el medio ambiente. Incluso con fines de biorremediación, esta funciona como una plataforma experimental para estudiar la capacidad de ciertos microorganismos de degradar contaminantes, ya sean orgánicos o inorgánicos, presentes en sedimentos para poder tratar aguas residuales o suelos contaminados. Y bueno, chicos, hasta aquí llegó mi explicación. Muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido. De mi parte me despido. Recuerden siempre estudiar. Chau, chau.